Para hacer el rebobinado se siguen estos 7 pasos. 1. Toma de datos. 2. Extracción del arrollamiento defectuoso. 3. Aislamiento de las ranuras. 4. Rebobinado. 5. Conexionado del nuevo arrollamiento. 6. Verificación eléctrica del mismo. 7. Secado e impregnación. A continuación se mostrará el rebobinado de un motor de 2 velocidades, pero que solo se rebobinará con una velocidad. Pero antes de iniciar con el rebobinado, primero se hace una inspección visual y luego se continúa con la detección de fallas. En la inspección visual encontramos que el motor está oxidado, tiene mucha tierra, no tiene abolladuras y tiene sus respectivos tornillos y tuercas. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally I don't. En la detección de fallas, encontramos que el motor no tenía contacto a masa, se hizo la comprobación de cojinetes y estos estaban bien ya que no tenían movimiento axial y al poner el motor en marcha el rotor no giró porque está amarrado, pero sí marcó una corriente de 16 amperes. Caso no está arrancando, pero está marcando 16 amperes. Se hacen las marcas de punzón con la ayuda de una cegueta, nos ayudarán para que cuando volvamos a armar el motor estas nos ayuden a indicar dónde y cómo va posicionado el estator con los escudos. Se desarma el motor, se quita el estator, se cortan los hilos del arrollamiento, se cortan también los platinos y se unen los escudos con el estator. Se inicia con la toma de datos. Se anotan los datos de la placa de características, los datos de los arrollamientos, el número de polos, de pasos, y de vueltas de cada uno de los arrollamientos, el número de ranuras del estator, el calibre y tipo de alambre utilizado, se anotan cuáles son los cables de los platinos. Se hacen los diagramas de la bobina de trabajo 1 y de la bobina de arranque. Primero se extrae la bobina de arranque, se identifica por estar al frente de las demás bobinas, también por su grosor, que es el más delgado. Tiene 4 polos con pasos del 1, 10, 1, 8, 1, 6 y 1, 4. Se separan los pasos de cada polo y se empiezan a cortar los pasos de uno en uno para así hacer el conteo de las vueltas por paso. Se van cortando los pasos siguientes. Se cortan y cuentan todos los pasos de los polos de la bobina de arranque. Se extraen los pasos del primer polo de arranque con ayuda de unas pinzas o desarmador. Se extraen todos los pasos de los polos. Se van quitando las cuñas y se extraen los pasos. De igual manera se separan los pasos de cada bobina, pero esta vez con la bobina de trabajo 1. De igual manera que en la extracción de la bobina de arranque, se cortan los pasos de cada polo y se hace el conteo de las vueltas de cada paso de cada polo de la bobina de trabajo 1. Se hace esto en todos los polos.
smiling. So now what's growing in my psyche? It's a different me, a difficult to beast, a feasting umber down trees. Se extraen todos los pasos de cada polo. Support shit, something you will forget. It's all about my forehead and how it is a door that holds back contents that make Pandora's box contents look non-violent. Behind my eyelids are islands of violence. My mind shipwrecked, this is the only land my mind could find. I did not know it was such a violent island, full of tidal waves, suicidal crazed lions. They're trying to eat me, blood running down the chin. Se separan los pasos de la bobina de trabajo 2. Se cortan y se cuentan. Se extraen. En el aislamiento de las ranuras, se hizo inspección visual en los aislantes, hecha por el Dr. Edgar, nos dijo cuáles aislantes deberíamos de quitar y hacer otros nuevos con papel mailer. Se coloca como molde un aislante y se marcan las medidas para hacer nuevos. Si se cortan. Se colocan los aislantes en sus respectivas ranuras, se deben de colocar medio dobladas porque así entran más fácil y esa forma deben de tener para que su función de aislamiento funcione. Los aislantes deben de tener la misma medida de salida hacia arriba como por igual hacia abajo. Se pesan los alambres que anteriormente ya habíamos quitado, se suman 100 gramos para la bobina de trabajo 1 y 80 gramos a la de arranque por si hay pérdidas, se compran los alambres. Con la ayuda del Dr. Edgar, se hacen los moldes de cada paso de la bobina de trabajo 1 para hacer las vueltas de cada paso, que son 1, 5, 1, 7 y 1, 9. Recordatorio: no se colocarán ambas bobinas de trabajo. Se hacen las vueltas con la ayuda de madejas. Se coloca el primer paso que debe de ser el más chico y se dan las vueltas que anteriormente ya habíamos anotados en la toma de datos. Vamos a sacar un pedazo para la conexión y comenzamos. Lo tratamos de sacar, que quede lo más presionado posible. Los dos hacia abajo. Entonces, quitamos el paso más chico, agarramos el mediano ahora. Ahora sería, fíjense bien, media vuelta hasta aquí y voy a comenzar en la parte de abajo, es decir, sería igual 30 vueltas ahora, 1, los 30, igual aflojamos, hacemos el nudo los dos hacia abajo, así hacia abajo. Ahí quedó. Ahora, igual metemos quitamos este paso ahora, más grande, metemos el que es más grande, le doy media vuelta aquí y comienzo en la parte de abajo. Avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I say, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I say, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know. That you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how. She's the tear in my heart. I'm alive, she's the tear in my heart.
Se debe de colocar un extremo del paso, estos se deben de colocar uno por uno, o dos. Al ser colocado el extremo de cada paso, se debe de colocar una cuña para que este paso no se salga. Se debe de tomar muy en cuenta la polaridad en la que se están colocando los polos. En el primer polo se inicia por izquierda y sale por derecha, en el segundo polo entra por derecha y sale por izquierda, y así sucesivamente. Se van rebobinando los demás polos de la bobina de trabajo y se van colocando. En el rebobinado de la bobina de arranque, se hacen los mismos pasos que anteriormente se mencionó. Than I've ever been. Yeah, yeah, yeah. We don't believe what's on TV because it's what we want to see, and what we want, we know we can't believe. We have all learned to kill. Al estar listos los arrollamientos, elijan las terminales de las bobinas, arranque y de trabajo. Fail, you'll still be here. 'Cause if you stick around, I'll sing you pretty sounds and we'll make money selling your hair. I don't. Ya lijado se procede a hacer el amarre de las bobinas, no obstante se debe moldear las bobinas con la ayuda de un mazo de goma. Al terminar de moldear los arrollamientos, se empiezan a amarrar con hilo para trompo, utilizando un trozo de alambre en la punta como aguja. El nudo para amarrar los arrollamientos por cada una de las ranuras, se mete la aguja por la ranura y se regresa por el centro del trazo formado por la salida y entrada del mismo. Este nudo debe de estar lo más apretado posible. Change what I've told my friends. Don't wanna know who I would be when I wake up from a dreamer's sleep. I need to know. Ya terminado de coser los arrollamientos, se amarra el inicio y el final del hilo y se corta. Ya estadas lijadas las salidas de los arrollamientos, se empalman las terminales uniendo las salidas de los arrollamientos a dos cables de diferente grosor, se soldan las terminales usando un caudín, grasa, estaño, barniz y manguitos. Se le pone grasa a las terminales, se calientan las terminales para que se derrita el estaño y se solde. But because Ya soldado, se introduce la unión en el barniz y se coloca el manguito. I don't care what's in your hair. I just wanna know what's on your mind. Ya terminadas las empalmadas de las terminales, se amoldan los arrollamientos con un mazo de goma. Al terminar de moldear los arrollamientos, se amarra como ya se hizo anteriormente, con el hilo de trompo y con un trozo de alambre en la punta como aguja. Después aceitamos el rotor, armamos el motor con sus respectivos pernos y se hizo la verificación eléctrica. Se inicia el secado e impregnado. Cuando se le echa el barniz se tiene que tener mucho cuidado para que no caiga barniz por fuera de las ranuras, por donde debe de ir el rotor porque puede rozar este con el barniz solidificado. Se introduce el estator al horno por 15 minutos a 180 grados centígrados. Pasados los 15 minutos se saca el estator del horno y se deja enfriar por un tiempo. Se cortan las terminales a una medida establecida para conectarlas al platino. Se arma el motor. Empieza la conexión a la red. Se mantiene el motor en una posición firme y se conectan las líneas a el platino, una en el común y la otra en el trabajo 1. Se pone el amperímetro en una línea y se enciende el motor. En el amperímetro marca 4.2 y el Dr. Edgar dijo que estaba bien ya que en la placa de características dice que el motor marca 4.3.
end of your driveway.